dice la letra de esta canción que Dios será glorificado y su nombre levantado, esta tierra perecerá. Esto habla del futuro, pero habla también del presente. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará y su iglesia avanzará. El Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos.
Una vez más, hacemos el estribillo una vez más. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso, nombre sobre todos, coronado en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Sobre todo, Poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú.
fue por mí, por amor. A ti, Señor, entregamos toda la gloria, toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla, porque tú has derramado tu sangre por cada uno de nosotros y has vencido a la muerte. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque entendemos que no la merecemos, pero la recibimos, Señor, la aceptamos. Y en esta mañana traemos aquello que hay en nosotros que no te agrada, lo traemos a ti, a tus pies, Señor, para que nos ayudes a mirar adelante, a ir adelante, Señor, viéndote a ti y teniéndote a ti como meta. Recibe, Señor, nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Como mencionaba al principio, nuestro hermano don Francisco Portillo, que es el secretario coordinador de la Federación de Iglesias en Barcelona, antes de tener la lectura que solemos realizar para el mensaje, nos va a dar una pincelada de lo que el trabajo que lleva a cabo. Adelante. Muchas gracias, hermanos, por vuestra bienvenida y realmente pues es un privilegio poder estar aquí y en particular pues siendo la primera vez que puedo acompañaros en el nuevo templo que tenéis. Quiero realmente transmitiros una muy cordial enhorabuena porque habéis hecho una labor fantástica y os ha quedado un templo muy hermoso, muy digno, sencillo y a la vez pues creo que muy útil. Y además veo que se os está quedando pequeño ya. Así que, bueno, pues algún día se podrá extender, pero realmente pues muy contento de poder acompañaros y también disfrutar con vosotros de este hermoso lugar. Y quiero aprovechar pues para daros un breve informe acerca de nuestra Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la FIEIDE, a la que esta iglesia pertenece y bueno, la persona que un día fue pastor de esta iglesia, don Antonio Martínez, él fue uno de los iniciadores de esta federación, uno de sus secretarios, presidente, así que la iglesia tiene una larga historia de un compromiso muy claro con la federación, con la FIEIDE, y a mí pues me honra estar esta mañana entre vosotros. Para aquellos que le conocimos, a él y a su esposa Leonor, pues es una grata memoria realmente, y quisiera pues también tener ese pequeño reconocimiento a los que nos precedieron, también a los actuales, a Juan y a Sara por la labor fantástica que estáis llevando a cabo y realmente pues nos alegra mucho. Soy muy sincero al decir que aprecio mucho personalmente vuestro apoyo a la FIEIDE y aún en momentos que son difíciles para la Iglesia en temas económicos por la enorme labor que habéis hecho, pues es de apreciar mucho ese esfuerzo vuestro y ese compromiso vuestro con la Federación, pues que en definitivamente es compromiso con una parcela de la obra del Señor. Y bien, pues quisiera compartir con vosotros más que nada algunos motivos de oración que tienen que ver con nuestra Federación y si pudiéramos, por favor, ver un momentito, tengo un PowerPoint preparado sencillo para poder compartir con vosotros acerca de nuestra federación. Deciros, para aquellos que no estáis tan familiarizados con FIEIDE, que en la actualidad pues tenemos 99 lugares de culto, congregaciones en toda España y también como pequeño dato histórico es interesante que sepáis que FIEIDE pues digamos nació aquí en Barcelona y aquí se celebró la primera reunión y la primera asamblea general de nuestra federación en el año 57. Así que ya vamos a cumplir, bueno, de hecho, justo en este mes, octubre, se cumplen los 57 años del nacimiento de nuestra federación. Así que nació en el año 57 y cumplimos 57 años. Y ahí tenéis, pues, el mapa actual de las iglesias de la federación. Quisiera compartir con vosotros de algunos hermanos que se han unido recientemente
al trabajo en la Federación de Iglesias, y en concreto pues tenéis la foto de Pedro Arbalat, que para algunos de vosotros será muy conocido porque Pedro procede de una iglesia de FIAIDE, concretamente en Premià de Mar, y él ha sido por más de 20 años, casi 30, director de Operación Movilización, OM, en España. Él en la actualidad pastorea una iglesia en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y justo en esta asamblea última de FIAIDE, en junio pasado, Pedro fue nombrado como nuevo coordinador del Departamento de Evangelización y Misiones. Tenemos proyectos de poder ampliar la obra de fundación de nuevas iglesias en nuestra federación, y ahí tenéis un mapa, realmente es el mapa actual de donde se encuentran las iglesias ya constituidas, que están en rojo, y otras congregaciones que todavía son punto de misión, es decir, iglesias no tan desarrolladas en el aspecto de su gobierno o de sus finanzas y que todavía dependen de alguna iglesia que llamamos iglesia madre o de la propia FIAIDE a través de su Departamento de Evangelización y Misiones. Justamente esta semana, pues anteayer mismo, que celebramos la Junta del Departamento de Evangelización y Misiones, Pedro, que era su primera reunión como coordinador, estuvo compartiendo con nosotros acerca de los planes de poder trabajar en todo lo que es el área de fundación de nuevas iglesias. Debo deciros que hay en Europa en particular todo un movimiento acerca de la fundación de nuevas iglesias, intentando ver cómo potenciar esta realidad y cómo congregaciones ya de cierto tamaño y bien constituidas pueden tomar conciencia de que Dios nos llama, que el Señor nos llama a la evangelización y a la fundación de otras iglesias. Sé de vuestro apoyo, pues en concreto al punto de misión en Badalona, pero hay pues mucho más que hacer en este país donde hay muchos lugares que no tienen testimonio del Evangelio, y bueno, pues estamos estudiando ese plan. Debo deciros también que tenemos una gran necesidad para ver cómo poder apoyar al hermano Pedro Arbalat en todo lo que es pues su sustento económico también, y posiblemente en el futuro vais a recibir información acerca de esto para ver iglesias en la federación, y me constan los tiempos difíciles que vivimos en este sentido, pero quisiéramos tomar conciencia de poder apoyar a hermanos que pudieran coordinar esa obra federada en este campo tan importante y en otros que vamos a mencionar, y al mismo tiempo pues también a través de visitas a las iglesias poder, digamos, animar a las iglesias en esta tarea, ayudarlas en sus programas de evangelización. Hay, bueno, todo un plan que poder trabajar y pedir vuestras oraciones, pues en particular por el hermano Pedro Arbalat y su esposa Antonia. Andrés Reed es desde hace ya pues un tiempo, y confirmado oficialmente también en la Asamblea de FIAIDE última en el mes de junio, el nuevo director de nuestra Escuela de Teología. El hermano Andrés, pues él se crió aquí en Barcelona. Su padre, Pablo Reed, conocido por algunos de vosotros, fue el director de APEN durante muchos años, y Andrés es el nuevo director de la Escuela de Teología. Sabéis que tenemos un programa que me consta habéis sido una de las iglesias punteras en usarlo, que es el Preparados para Servir, pero en esta etapa estamos desarrollando un nuevo programa que es el que tenéis en pantalla, son los cursos de formación continua. Es el tercer programa que queremos poner en marcha como FIAIDE. Tenemos el PPS, Preparados para Servir, tenemos también el programa de grado en teología que ya ha venido funcionando desde el año 2005, así que cumple ya su 9º año, y tenemos los primeros estudiantes graduados en lo que es la primera parte del programa, pero hemos visto la necesidad de desarrollar este otro programa que se desarrolla de manera presencial en distintas regiones de España, y también pues digamos que son cursos más breves, más o menos como un cuarto del peso académico que tendría una asignatura del programa de grado. Y estamos trabajando en las 4 áreas que veis en pantalla. Formación para la predicación está ya en marcha, se ha hecho servir en varias regionales, lo dirige el mismo Andrés Reed. Tenemos también todo un programa en el área de eclesiología que lo desarrolla un servidor y que abarca varias áreas, pues dentro de este área de la teología sistemática, 4 cursos en concreto de formación continua que se
pueden hacer servir dentro del curso de eclesiología. El programa de consejería pastoral, ahí en amarillo, pues también está preparado, y la hermana Sigrid Pi es la encargada de este programa. Está pensado no solamente para pastores, sino para hermanos que en las congregaciones pueden tener un ministerio de aconsejar, de ayudar en determinados momentos de necesidad a otros en la iglesia. Es bastante práctico y también pues se puede usar este programa. Y el cuarto, liderazgo cristiano, enfocando en diferentes aspectos, digamos, prácticos del liderazgo, se está trabajando. Todavía no está listo, pero esperamos, pues, quizás para el curso escolar que viene, que podamos tenerlo. En esta diapositiva veis a un hermano también conocido por muchos de vosotros, me imagino, es Ricard Bardés, él es pastor en la iglesia de Viladecans, aquí cerca, y él pues está desde hace ya meses trabajando con nosotros como coordinador del programa de grado de la Escuela de Teología, a medio tiempo. Él desarrolla, digamos, en términos generales, medio tiempo como pastor en Viladecans y medio tiempo sirve en nuestra Escuela de Teología. Y bajo su responsabilidad está toda la supervisión del desarrollo de nuevas asignaturas, el contacto con el profesorado, con el alumnado también. Necesitábamos mucho una persona que pudiera ayudarnos en este área, e igualmente, pues la verdad es que es un reto económico para poder ayudar a este hermano en la parte que nos corresponde. Tenemos en principio para cubrir la parte de su salario durante este año escolar, pero posiblemente nos quedemos ya corto para el año que viene. Pero confiamos que de una forma u otra el Señor proveerá en estas necesidades. Bueno, ahí tenéis el calendario que ha habido durante este año, está habiendo para los cursos de formación continua. Y un punto más, y con esto vamos a acabar, es pediros oración para MP. Esta es otra de las grandes áreas del Ministerio de FIAIDE, el trabajo con los jóvenes. Y antes de pasar un videoclip breve de MP, deciros que la hermana Laura Sandlon, que ha sido hasta la Asamblea General de este año la coordinadora nacional de jóvenes, ella pues ha dejado este ministerio después de años de mucho trabajo y de una labor, creemos, muy fructífera en FIAIDE. Ahora buscamos un relevo para quien haya de coordinar este departamento. Es otro de los grandes retos. Pues hace tan solo unos días estaba reunido pues con la coordinación, el grupo coordinador del Ministerio de Jóvenes. Tuvimos una reunión por el Google Plus y esta era una de las preocupaciones que tenemos. Quisiera transmitírosla como iglesia de nuestra federación, orar que el Señor nos guíe quien haya de tomar la responsabilidad en la coordinación del Departamento de Jóvenes y también la provisión de fondos para ello. Laura es la actual directora de MP. Ella sí que continúa con este ministerio, está al frente de MP 2015, como lo estuvo de MP 2013. Es ya el octavo MP que vamos a celebrar. Y la realidad es que cuando celebramos el primero en 2001, pues decíamos, ¿será este el primero y el último o vamos a poder repetirlo? Se celebró en Tarragona, muchos lo recordaréis, y aquí hay personas que estuvieron involucradas, jóvenes, en aquel MP. La verdad es que fue una gran ilusión ver la respuesta de los jóvenes. MP pues ha crecido, ahora, aunque depende plenamente de FIAIDE, pero están invitadas todas las iglesias de España y aún del extranjero a participar en MP. Es bastante conocido, no solo en España, puedo deciros en otros países también, y yo creo que esto es una satisfacción. Quiero decir, y lo digo muchas veces, que una de mis grandes satisfacciones como coordinador de FIAIDE ha sido ver el equipo de jóvenes ya adultos, y no tan adultos algunos, pero ha habido un equipo fabuloso. En el último MP el equipo de colaboradores fue en torno a 100 personas, y ver a personas de gran talento ayudando para que MP pues fuera, puedo decir, el éxito, y no estoy lanzando campanas al vuelo, pero gracias a Dios porque ha habido muchos jóvenes tocados por el Evangelio en MP. Y muchos que también están siendo llamados a la evangelización y a las misiones. Y puedo deciros que el énfasis que va a tener MP 2015 está justamente centrado en
lo que antes os comentaba, la necesidad de potenciar la fundación de nuevas iglesias en este país tan necesitado en el que estamos. Y de modo que, aunque habrá un proyecto misionero para el extranjero, sí que va a tener un claro énfasis en su programa de que tenemos que tomar conciencia, la Iglesia del Señor en España, de la tarea evangelística que tenemos de puertas adentro y de fundar nuevas iglesias. Bueno, no me extiendo mucho más, solo pido vuestras oraciones, dando gracias al Señor por el amplio equipo, de nuevo, que está colaborando, creo que con mucho entusiasmo, con excelencia, y parte de la calidad y la excelencia la vais a ver en el vídeo promocional que se lanzó anteayer mismo, pues fue el lanzamiento de la página web de MP, podéis verlo en casa, www.misionposible.com, creo que es muy fácil recordarlo, por favor verlo, tenéis todos los detalles del programa allí. Animar a los jóvenes de nuevo a participar. La Iglesia de Pasaje Gallolá y Benecer ha sido puntera también en su apoyo a MP, y os digo gracias por ello y que no decaiga. Entonces vais a ver ahora el vídeo de lanzamiento de MP y con esto pues finalizo esta parte. Muchas gracias por vuestra atención. Lo vemos, no lo oímos, pero es muy cortito, ¿eh? Lo podéis ver en casa, yo lo estuve viendo anteayer cuando salió. Muy bien, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Nuestros hermanos van a hacer la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 12. Adelante. Y seguimos juntos, versículo a versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor está en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El sonido de la trompeta, la cual los que oyeron rogaron que no se cesase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque si no escaparon aquellos que desecharon aunque no estaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos los que están desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la reposición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cada día nos ayudas. Y, Señor, también te pedimos que puedas administrar este culto, que puedas guiarnos según tu voluntad. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender. Ayúdanos a ser santos como tú eres, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a pedir que nuestro hermano tenga la parte del mensaje. En los tiempos que corren, el tema de la adoración en la Iglesia, el tema del culto en la Iglesia es uno de los temas candentes. Vivimos tiempos de cambio, de diferentes estilos, de diferentes influencias, de diferentes también concepciones acerca de cómo ha de ser el culto en la Iglesia. La realidad es que cuando vamos al Nuevo Testamento, el énfasis que la palabra de Dios pone en el culto cristiano no está tanto en las formas, sino en el concepto de lo que es el culto a Dios y dónde está la base, la raíz del propio culto cristiano. El pasaje que hemos leído en la epístola a los Hebreos es uno de los pasajes que tienen que enseñarnos mucho acerca del culto del cristiano, tanto en lo que es su propia vida como lo que es el culto de la Iglesia al Señor. Fue una epístola dirigida a creyentes que vivían en una situación de crisis espiritual. Eran tiempos muy difíciles para ellos en cuanto a la sociedad en la que vivían, pues eran tiempos de persecución, pero también por el trasfondo que se puede vislumbrar claramente en la epístola a los Hebreos, pues provenían de un contexto judío, y la comunidad judía no había sido precisamente, en términos generales, muy amigable con los cristianos, sino que más bien, como vemos en el Nuevo Testamento, había sido una comunidad un tanto hostil. De modo que estos creyentes pues se ven, podríamos decir, apretados por todas partes, tanto desde fuera como de parte de aquellos que eran parte de su propia raza y de lo que había sido su propia religión. En esta situación difícil, algunos pues estaban dando marcha atrás en la fe, lo que suponía un reto para su vivir como cristianos, pues les hacía a algunos apostatar, dejar de reunirse con otros cristianos, plantearse si realmente valía la pena pues el costo que tenía el mantener una fe cristiana comprometida y un testimonio fiel. La palabra de Dios viene para animarles, viene para exhortarles, viene para hacerles ver realmente cuáles son las raíces de su fe, y que el volver atrás a formas de religión judaicas pues no les iba a llevar a mucho, sino que podría tener consecuencias tremendas. De modo que esta palabra viene para hacerles ver que si ellos echan de menos lo que eran las formas rituales del judaísmo, que parecían, podemos decir, tener una realidad como más
más palpable, era como tener una religión donde había unas formas, donde había un ritualismo, donde había un contexto social y familiar más asequible que lo que era la fe cristiana, donde, bueno, pues en principio no se disponían de lugares de adoración como los tenía el judaísmo en la sinagoga, o no tenía formas y costumbres tan arraigadas en la vida social y en la vida familiar como era el judaísmo. De alguna forma, ¿dónde estaba, podríamos decir, la esencia de esta fe que a ellos les pudiera hacer sentir realmente identificados con esa fe? Vivir una fe que no se basaba en lo que veían, en las formas, en los ritualismos, sino que estaba basada pues en una realidad que Dios había revelado, que en realidad era cumplimiento de aquellos rituales del Antiguo Testamento y de lo que había sido, pues vamos a decir, su religión antigua, y que no se trataba de volver a esos rituales, sino de entender que esos rituales apuntaban a una realidad mucho más rica, mucho más plena, y que, por lo tanto, era absurdo y además sumamente peligroso volver a otras formas de religión pasadas. Pues la palabra de Dios viene justamente para hacerles ver la riqueza de la fe en la que han creído y el centro de esa fe que es Cristo mismo, que es el cumplimiento de todas aquellas formas rituales del Antiguo Testamento. Y hay un tema en particular que trata este libro que podríamos decir es central. El tema central es Cristo, sin duda alguna, pero unido a Cristo lo que es nuestra adoración a Él. Por lo tanto, la adoración del cristiano, la verdadera adoración de la Iglesia del Señor, podríamos decir es el tema central del libro de Hebreos. Si queremos entender bien lo que es la adoración de la Iglesia, tenemos que estudiar a fondo la epístola a los Hebreos. Ahí encontraremos las bases sólidas para un tema tan importante como este. Y hay dos palabras que aparecen en el texto que hemos leído que nos muestran esa relación directa de lo que este pasaje expone justamente con la concepción de la vida, con la adoración al Señor. El primer verbo es el verbo acercarse, que aparece en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino, dice el versículo 22, que os habéis acercado. Es decir, va a establecer la primera parte del pasaje una comparación, pero interesante el uso de este verbo acercarse. Este verbo era el verbo utilizado y que aparece en el Antiguo Testamento para hablar de nuestro acercamiento a la presencia de Dios, venir a Él en adoración. Era acercarse a donde Dios estaba. Y el autor de Hebreos, pues lo que hace es rememorar lo que ocurrió en un pasaje del Antiguo Testamento clave cuando Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos, en el que se nos dicen que en ese monte Sinaí, donde Dios dio la ley y se manifestó de una manera especial, el pueblo no se podía acercar realmente a la presencia de Dios más allá de unos ciertos límites. Solamente Moisés podía traspasar ese límite, pero el pueblo tenía una barrera física real, no podía acercarse más de cierto punto a la presencia de Dios. Y esa presencia majestuosa de Dios venía reflejada y revelada en los truenos, en los relámpagos, en una realidad que mostraba la grandeza de Dios, su santidad, y que de hecho daba temor el experimentar aquello. Y la palabra de Dios pues contrasta ese acercamiento a Dios con unos límites muy claros y que transmitía el aspecto de temor con lo que es el acercamiento, el venir ante la presencia de Dios del pueblo cristiano, de aquellos que hemos creído en Jesús, de la adoración en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el cambio tremendo que ha habido desde lo que era la adoración en el Antiguo a lo que es la adoración en el Nuevo. Nosotros podemos acercarnos, y este es un verbo favorito en la epístola a los Hebreos, es el llamamiento a acercarse. Lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, donde dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, versículo 14, ahora versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es la comparación entre el monte de Sión, que es el monte donde Dios dio la ley y nos revela nuestro pecado, a acercarnos al trono de la gracia y acercarnos hasta la misma presencia de Dios, porque ese acceso ha sido abierto para nosotros. Es la dicha de que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos libre entrada
el acceso abierto hasta la presencia de Dios. Y el otro verbo que nos hace ver que este pasaje está directamente conectado con la adoración al Señor es el que aparece en el versículo 28, al final de la sección, donde dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y aquí el verbo servir, pues es el verbo latrío. Permitidme que mencione esta palabra en el griego porque conocemos la palabra idolatría, que es la adoración de dioses falsos. Entonces, latría, pues podemos traducirlo perfectamente como adorar, y es una palabra que también el apóstol Pablo, y menciono este texto porque es conocido y además es muy importante en este concepto de la latría, de la adoración de cristiano, es el que utiliza en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol nos dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí dice literalmente, es vuestra latría racional, o es vuestra adoración racional. No vamos a entrar en el examen de ese texto, que no es el que nos sirve de base a la predicación. Lo que quiero resaltaros es que este servir a Dios, que es también un verbo muy usado en el Antiguo Testamento, es el sentido de adoración, es el sentido de que la vida es nuestra adoración, es decir, la vida, podríamos decir, es nuestra liturgia a Dios. Ese es el concepto neotestamentario fundamental de adoración. Mediante, pues, esa gratitud sirvamos al Señor y le adoremos. En definitiva, estas dos palabras nos muestran que en el Nuevo Testamento, adoración está íntimamente conectado con todo lo que es nuestra vida, lo que es nuestro servicio, nuestra latría a Dios. Es realmente expresión de todo nuestro vivir. Ahora, esa adoración al Señor, pues, viene caracterizada por algunos aspectos que me gustaría compartir con vosotros desde este pasaje en esta mañana. Y si podemos ver lo que sería la ayuda en el PowerPoint, creo que nos ayudará, aunque veo que lo tenéis también en vuestros boletines para poder seguir más fácilmente. Del texto que hemos leído me gustaría, sobre todo en los versículos 22 al 25, resaltaros algunos aspectos de cuáles son las características de esa adoración que es agradable a Dios, dado que el pasaje nos habla de la vida como latría, como servicio, como acercarnos a la presencia de Dios, no solamente en lo que es el culto formal de la Iglesia, por supuesto muy importante, pero que a la vez ese culto debe ser expresión de la vida como culto, de la vida como latría, aún podríamos decir la vida como liturgia, que es otro término usado en el Antiguo y Nuevo Testamento. La primera característica que observamos en este texto es que nuestra adoración, la adoración del cristiano, la adoración neotestamentaria de la Iglesia, del Nuevo Pacto, viene caracterizada por una adoración que tiene una proyección escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la escatología tiene que ver con el futuro, tiene que ver con todo lo que nos aguarda, tiene que ver con el todavía no de lo que Dios ha preparado. O sea, nosotros, cristianos, experimentamos ya en el presente parte de la realidad, de todo lo que es el plan maravilloso y eterno de Dios. Lo experimentamos pues en la esperanza que Él nos ha dado, lo experimentamos en el gozo a pesar de las dificultades, lo experimentamos a través de su palabra, en la confianza que esa palabra nos da, lo experimentamos en el poder de su Espíritu, obrando en nuestra vida, transformando nuestro carácter, dándonos su gracia para sobrellevar las cuestiones difíciles de la vida. Hay una parte, hay una dimensión de la obra de Dios que experimentamos en el presente, ¿sí? Pero hay otra parte que no, hay un todavía no. Hay una realidad que todavía, aunque nos ha sido revelada como por espejo oscuro, todavía no vemos, pero que sin embargo, cuando la Iglesia del Señor se reúne, no puede perder de vista. Es muy interesante que el texto comienza en estas características del culto cristiano, podríamos decir por el final, por el escatón, por la escatología, y nos hace ver que hay una proyección futura, no solamente presente. No podemos venir al culto solamente pensando en nuestro presente, que sí, claro que sí, no debemos olvidarlo, y dándole gracias por el presente, que también, por supuesto,
pero que cuando venimos como pueblo de Dios, el pueblo de Dios es un pueblo escatológico, es decir, es el pueblo de la esperanza, es el pueblo que mira al futuro, es un pueblo que en su alabanza a Dios y en la proclamación de la palabra, digamos, trae el futuro al presente para mostrar lo que Dios está preparando, y lo hablamos, lo estudiamos, lo recordamos, nos alegramos en eso, en fe y en esperanza, y eso es parte de nuestra celebración. Pues, ¿dónde vemos eso en el texto? Os he explicado esto antes de deciros dónde está en el texto, pero es una expresión muy importante que encontramos en el versículo 22, donde dice la palabra: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es decir, nuestro acercamiento a Dios, la realidad de nuestra vida como latría, como adoración a Dios, tiene este hecho fundamental. Es un acercamiento a lo que será el futuro. Somos gente, por decirlo así, ya del futuro. Vivimos en el presente, pero estamos en alguna forma viviendo algo de los sabores del futuro, que es la Jerusalén celestial. Claro, esa no es la terrenal. Cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, era un monte físico, real, que veían, que además humeaba y que impartía terror. Nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, lo hacemos sin límite, salvo lo que es el propiamente humano de nuestras limitaciones cognitivas, pero lo hacemos sin ningún límite de parte de Dios y nos acercamos a esa realidad. Es un acercamiento, no es un llegar, pero estamos acercándonos y lo hacemos presente por la palabra de Dios que rememoramos y que proclamamos en nuestra alabanza a Dios. El pueblo de Dios nunca debe olvidar eso, porque en la vida el todavía no se hace también presente y vivimos circunstancias que no podemos explicar y hay sufrimiento y además vivimos en un mundo donde estamos rodeados de sufrimiento. Una de esas expresiones del pueblo de Dios, yo creo, más sentidas y más viva, era la de los negros en Estados Unidos cuando vivían en aquella situación de esclavitud. Y sabéis que los espirituales negros pues surgen en medio de una situación muy difícil para ese pueblo. Y a ellos les alentaba esa realidad futura. La presente era desastrosa, era terrible, era una situación de esclavitud. ¿Qué podía darles esperanza? Sin embargo, ¿cuántos espirituales negros? Podéis pensar, los que conocéis algunos espirituales negros, ¿no? Como aquel: ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Era la expresión de un pueblo que sufría, pero que sabía que el Señor venía. Era la mirada a la Jerusalén celestial. Y aquel precioso, uno de mis favoritos espirituales negros: río profundo. Pasarte quiero, Jordán. Río profundo, Dios, y descansar en la patria mía. ¿Queréis venir conmigo a la casa del Señor? Allí hay siempre eterna paz. La Iglesia del Señor hoy necesita recuperar la escatología, pero no para pelearse a ver si es pretribulacionista, midtribulacionista, posttribulacionista o amileniarista. No digo que eso no sea importante. Digo, tenemos que recuperar no tanto el debate y la pelea en ese sentido teológica de cuál es el orden exacto de los acontecimientos, sino para recobrar la visión del escatón cristiano que nos llene de alabanza al Señor. La segunda característica que vemos en este pasaje de la adoración agradable a Dios es que es una celebración festiva. Pues, ¿dónde está esto en este pasaje? Mirad, en el versículo mismo que hemos visto, el 22, dice que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Bueno, quizás esto no nos diga mucho en principio de alegría, pero sí os digo que la palabra que aquí se traduce para compañía no es simplemente una reunión de ángeles. La palabra que utiliza aquí en el original es un panegiris, y un panegiris era una fiesta. Era una fiesta, era poder reunirse, eran las concentraciones del pueblo para celebrar fiestas o celebraciones religiosas solemnes. Era la celebración alegre del pueblo de Israel. Y podía daros algunos textos, pero no es necesario ahora mismo. Eran aquellas celebraciones donde el pueblo se reunía, por ejemplo, en una peregrinación, en una festividad, y realmente disfrutaban juntos. Era una celebración gozosa.
Y esta celebración es la celebración junto con ángeles que celebran alegremente que Dios es el Señor. Sí, en el cielo hay una fiesta continua. Sí, entre otras cosas porque continuamente hay gente que se convierte y hay alegría en el cielo por la gente que llega a conocer el Evangelio. Es la festividad continua de los cielos. Nosotros no la vemos, pero el Señor nos afirma que existe. El cielo es una fiesta continua, en el buen sentido, claro. Es una celebración gozosa continua de alabanza a Dios, porque ellos experimentan ya lo que es la realidad viva y directa del poder de Dios y se alegran de lo bueno que ocurre aquí en la tierra, en la salvación de muchos. Entonces dice la palabra de Dios: vosotros os habéis acercado no a un monte que humea y que os da miedo, no una celebración tétrica donde realmente aquella visión del monte era espantosa, terrible, sino que os habéis acercado a la compañía de millares de ángeles. Y la expresión aquí nos habla de millares, es decir, algo incontable. Entonces nosotros, cuando esta mañana hemos estado cantando, pues hemos estado uniéndonos a miles de ángeles, millares que alaban al Señor. La celebración cristiana es una celebración gozosa y alegre. Entonces, no era tanto en las formas donde estaba la clave, en los rituales mismos, sino en el hecho de que como pueblo de Dios ahora formamos parte de una congregación grandiosa. Esto es lo que vemos, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde se nos dice que había una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Solo quería resaltaros que estas palabras del Apocalipsis están dirigidas en primera instancia a una iglesia sufriente también. Es una iglesia perseguida, es una iglesia que como proclama que Cristo es el Señor y no el emperador romano, el Kyrios es Cristo, no es el emperador. El Salvador del mundo no es el emperador como proclamaban en aquel entonces, es Cristo. Y esta proclamación les costaba la vida, pero Dios les desvela esta gran realidad. Vosotros, pueblo mío, aunque perseguido, aunque sufriente, sois parte y un día vais a experimentar que efectivamente detrás del telón que no veis todavía hay millares de toda lengua, pueblo y nación. Y era para animarles a que no cedieran a la presión. No cedáis. El único Señor es Cristo Jesús. Él es Señor sobre todo, Él es el Rey de Reyes y vosotros estáis llamados a servirle aunque os cueste hasta la muerte. Es la celebración gozosa en medio del sufrimiento. Os estáis uniendo a ángeles que adoran al Señor. La tercera característica del culto agradable a Dios es una expresión de confianza. Confianza como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mirad en el versículo 23. Dice que nos hemos acercado, en tercer lugar, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es muy interesante que habla de los primogénitos en plural, pero primogénito en una familia es solo uno, porque el segundo ya no es primogénito. ¿Por qué se aplica primogénitos en plural? Y a todos se nos dicen que todos somos primogénitos. No solamente nosotros que vivimos, sino los que nos han precedido son también primogénitos y los que vendrán después de nosotros son también primogénitos. Y juntos, como una congregación de primogénitos, plural, nos acercamos a Dios, pues porque la imagen que está la palabra de Dios utilizando aquí es la imagen del heredero. Este es el sentido. El primogénito era el heredero. Y todos los creyentes somos herederos. Somos herederos del Dios. Pero además somos coherederos, nos enseña la palabra de Dios, con Cristo. Esta es la realidad hermosa de la que somos partícipes. Por lo tanto, venimos sabiendo que las promesas de Dios son nuestras, sabiendo que ese futuro del que hablamos al principio, por la gracia de Dios y su misericordia es nuestro, y por lo tanto podemos venir con la confianza de que, como dice también Santiago, somos primicias de sus criaturas, por eso somos también primogénitos.
Y el apóstol Pablo en aquel pasaje de Romanos 8, hablando de las dificultades y de las luchas de la vida, nos recuerda: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por eso podemos confiar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que Él está formando en nosotros la imagen de Cristo que un día culminará. Ese es el bien que Dios hace obrar para todos aquellos que le aman. Entonces, esa es la congregación, es la eclesia. Es muy interesante esa palabra aquí para congregación, es la eclesia, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de los herederos. Qué bonita expresión. Somos la iglesia de los herederos. Y esto, pues, cuando venimos para ofrecer culto a Dios también como iglesia, es con esa certeza, es confiados en las promesas del Señor. Y vivimos, y agrada al Señor la vida que vive como expresión de esa confianza en Él. En cuarto lugar, la adoración agradable a Dios es una adoración solemne y reverente. Pues acabamos de decir que es una festividad. Pues una festividad es la expresión del gozo cristiano, que puede ser en distintas formas y maneras. De nuevo, no lo confundamos con las formas. Para algunos hermanos y algunas culturas y algunas formas de pensar, pues esa alegría se manifiesta pues de muchas maneras corporales. En otros casos, pues no se hace así, pero la forma no es tanto, yo diría, lo importante, que hay lugar para varias expresiones y distintas maneras dentro de la rica pluralidad del pueblo de Dios. Pero no hemos de olvidar este otro aspecto, que también el culto es solemne, tiene un sentido de reverencia profunda que no hemos de perder. Y la festividad no se pelea, no es contradictoria con la solemnidad y la reverencia. Y esto lo vemos en la expresión que dice en el versículo 23, que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Pues es interesante que el pasaje resalte este aspecto. Dios es el juez, y lo es de todos, es decir, no solo de los que no han creído, también es de los que creen, porque si no diría, es el juez de los incrédulos. Pero Dios es el juez de todos. Y la epístola a los Hebreos una y otra vez también, junto con esa palabra de aliento, de confianza en Dios, de hacer ver sus promesas y de que no hay que volver atrás, no se debe volver atrás porque os perderéis lo mejor, nos hace ver que Dios es juez, que ante Dios hemos de tener temor reverente, que esto no es una cosa del Antiguo Testamento. Cuidado, nos hemos acercado al monte de Sión, a la festividad, a la multitud de millares de ángeles, a la Jerusalén celestial, pero no nos olvidemos que lo que pretendía mostrar ese monte de Sinaí con aquellos relámpagos y aquellos truenos era para enseñarle a este pueblo que de Dios nadie se ríe, que Dios es santo, que Dios es verdadero, que Dios es el Señor y que Dios es el juez y que hemos de vivir la vida ante Él como nuestro juez. ¿Sí? Claro, el creyente no tiene ese sentido del miedo del Antiguo Testamento, porque aquellos que hemos creído en Cristo Jesús podemos venir con la confianza que el capítulo 4 justamente apuntaba, el trono de la gracia. Pero el trono de la gracia es el trono del juez. Ahora vosotros me diréis cómo ponemos estas dos cosas juntas. Un poco difícil, ¿no? Pero a mí me gusta siempre, y ya sé que es una ilustración muy pobre, pero como yo personalmente siempre me ayuda a entenderlo, era con el caso de mi padre. Pues mi padre era un hombre serio, recto, que nos infundía todo el cariño y con él teníamos toda confianza, pero era papá. No se le tomaba el pelo a papá, ¿no? Él era el padre de la casa y, bueno, con mamá tampoco, ¿eh? Siempre me ayuda a pensar en esto. Qué buen hombre era mi padre, cuánto me quería. Pero si él decía aquí hay que estar a las 8 para la cena, había que estar a esa hora, ¿no? Bueno, solo para ayudarnos a entender. Vosotros podéis poner vuestro propio ejemplo para entenderlo, pero infinitamente más es con el Señor, es con nuestro Dios, ¿no? Él es el juez de todos. Y cuando la palabra de Dios la resalta es para hacernos ver que realmente Dios es santo, Dios es justo y que de Él nadie se ríe.
es una adoración, en quinto lugar, centrada en Cristo y su sacrificio. Versículo 24, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sí, Cristo y su sacrificio es céntrico, es central en nuestro culto y en nuestra vida. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, y esto quiere decir cruciforme, alentada por la esperanza de la resurrección. Las dos cosas de nuevo van juntas. Es a Cristo al que nos hemos acercado, expresión clara de la deidad de Cristo en este contexto judaico. Y muy interesante la expresión, nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel era la sangre que clamaba por justicia, como Dios mismo declaró en Génesis capítulo 4, versículo 10, y le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero qué bonito cuando dice el texto bíblico que la sangre de Cristo clama aún más fuerte. O sea, el clamor de venganza que suponía el que un hermano hubiera matado a otro hermano era muy fuerte. Sí, así lo declara Dios. Pero la sangre de Cristo habla aún más fuerte. En este caso habla no de venganza, sino de su inmenso amor que le llevó a entregarse por nosotros. Es la sangre de salvación, es la sangre por la que podemos tener nueva vida. La sangre de Abel clamaba por juicio, la sangre de Cristo clama por misericordia y perdón. Y esa proclamación del amor de Dios, del perdón de Dios, y a través de los símbolos que tengo aquí a mi derecha e izquierda, debe estar siempre presente en el culto cristiano y debe estar presente en nuestra vida. Es remitirnos a la realidad de que Cristo dio su vida por nosotros, que vivimos por gracia y que debemos también ser gente de gracia hacia los demás, que no debemos ser tacaños hacia otros, que expresamos nuestra adoración a Dios cuando somos gente del perdón. Gente que puede perdonar a su hermano que ha pecado contra él, que puede perdonar a los otros que le fastidian en la vida. Somos gente que proclama la gracia. No somos gente tacaña en nuestra actitud hacia los demás, sino gente de un corazón generoso que ha experimentado el perdón y es capaz, en base a ese perdón, también de perdonar. Así adoramos a Dios. El perdón es expresión de adoración. Adoramos a Dios, reconocemos nuestra entrega a Cristo y la centralidad de la cruz en nuestra vida cuando vivimos la gracia de Dios y sabemos perdonar a los que nos ofenden y proclamamos con nuestras palabras el evangelio del perdón y de la gracia. Y vivimos no de manera egoísta, pensando en nosotros mismos, sino recordando las palabras del Señor: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y por último, la adoración agradable a Dios es la adoración de un corazón abierto a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra es central en el culto del cristiano, es central en su vida y es central cuando nos congregamos. Mirad cómo acaba esta sección en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Y el que habla es Cristo. Él es la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el que habla, Él es la palabra encarnada y Él es el que ha hablado. Él es la palabra última, definitiva de Dios. No hay más palabras de Dios después de Cristo. Él es la definitiva. No podemos esperar más revelación de Dios más que Cristo, tal como es revelado en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras. Si queremos esperar una nueva palabra de Dios, dejadme deciros esto: no vendrá. Vendrá la revelación última en el escatón, el día que Cristo Jesús se manifiesta en plenitud. Pero no hay más palabras de Dios para ti, para mí y para este mundo. Todo lo que Dios iba a decir, lo ha dicho. Ahora lo que toca es no desechar al que ha hablado. Tenemos
todo lo que Dios quería que supiéramos. Ahora, hermanos, no desechemos al que habla, y habla en el presente porque esta palabra es viva y eficaz, y más cortante y poderosa que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, es decir, la estructura interna más profunda de lo que tú y yo somos. Esa palabra llega al fondo de nuestro ser. Y no hay más palabra, es que no necesitamos más palabra. Lo que necesitamos es oír al que nos sigue hablando a través de la palabra dicha. Es por eso que la palabra de Dios tiene que ser central en nuestro culto, como sé que lo es en el vuestro. No es así siempre. La palabra de Dios en muchos casos ha sido desplazada, pero cuando la Iglesia del Señor pone la palabra en la periferia de la Iglesia, mal asunto. La palabra de Dios tiene que ser central y no podemos ponerla en la periferia de la vida. No podemos desecharla. Desecharla es echarla a la periferia o incluso fuera de la vida. Es ponerla en el centro de la vida, del corazón. Es la palabra que tiene que regir nuestra vida. No hay verdadera adoración a Dios desprovisto de la palabra. No desechemos al que habla. Así que el Señor nos ayude para que estas características, no pretende ser exhaustivo el pasaje, pero yo creo que nos sitúa muy bien para entender algo más de la adoración de nuestra vida personal, de la adoración de la vida de la Iglesia. Si me permitís una última exhortación, no pongamos el énfasis en las formas que no lo tienen. Tienen su lugar, el contexto cultural es importante, no hemos de olvidarlo, los tiempos cambian, claro que sí, y en cierta forma debe haber una adaptación en las formas, no en la esencia del culto cristiano. Pero no olvidemos que la esencia del culto cristiano está en la palabra. Y este pasaje contiene una serie de ingredientes de esa esencia que son fundamentales. Que Dios nos ayude para poner ahí el énfasis, para vivirlo como Iglesia, pero también en nuestro culto diario al Señor, en nuestro día a día. Que así sea. Muchas gracias, Francisco, por el mensaje, sin duda muy apropiado para cada uno de nosotros en esta mañana, porque hemos podido exprimir un poquito más